Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del día por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a prestar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Jesús nos habla sobre la justicia. Esto lo podemos entender actualmente como santidad. Esto nos lleva a entender que si no vivimos en santidad, nos será muy difícil entrar en el reino de los cielos. Mucho se piensa sobre la santidad en estos días, pero poco se practica. Todos hemos escuchado sobre las extraordinarias vidas de algunos hombres y mujeres que entregaron su vida a Dios e incluso les tenemos devoción. Pero pareciera que ni esto nos motiva a imitar su vida. Esto se debe a que hoy entendemos la fe como un accesorio adicional a nuestra vida, que la hace mejor, pero que no se ve totalmente necesaria, pues muchos viven sin ella. ¿Cómo podemos motivarnos a vivir la santidad en un mundo donde todos vemos la vida como un periodo de tiempo que nos ha sido dado para realizarnos y buscar la felicidad en las cosas que el mundo nos ofrece? Mientras la santidad nos pide renuncia, privación, disciplina, orden y virtud, por amor a Dios, el mundo nos seduce a través del libertinaje, placer, bienes materiales, amor humano, entre otras muchas cosas, que lejos de ayudarnos a ser felices, nos ensimisman tanto que nos convierten en seres egoístas e indiferentes. Es importante que como católicos nos preguntemos sobre la invitación de Jesús a negarnos y a vivir en la justicia y las razones por las cuales Dios estableció el camino de esta manera. Lo primero que debemos tener claro es que por nuestra naturaleza pecadora nosotros tenderemos a inclinarnos hacia el mal, y esa inclinación hacia el mal nos desordena, nos causa daño y nos vuelve alguien que no somos. Es el pecado el que, influyendo en nuestras vidas, nos va esclavizando, quitándonos completamente nuestra voluntad y convirtiéndonos en criaturas que solo responden a sus instintos y no a su razón. Esto no permite que amemos ni nos dejemos amar, y más aún puede llegar al punto de convertir nuestra vida en algo pesado, cansado y frustrante, debido a que corremos detrás del vellocino de oro de las cosas humanas sin alcanzar nunca paz, sosiego y felicidad, pues nuestra naturaleza se configura de tal manera que nada le llena y genera un vacío interior tan profundo que se vuelve imposible de llenar. Por todo lo anterior es que el Señor, que conoce perfectamente nuestra naturaleza herida por el pecado, nos pide cumplir una ley la cual nos ordena y no permite que nos causemos daño unos a otros. Pero el cumplimiento de esa ley no es suficiente, pues nuestra inclinación al pecado siempre estará ahí tratando de dominarnos. Es por ello que es necesario, además de cumplir la ley, la negación de uno mismo, buscando vivir las virtudes que se oponen a los pecados capitales, de tal manera que mantengamos al egoísmo que llevamos dentro en total control. Debemos entender que nuestra naturaleza nos traiciona en cualquier momento, y por ello es necesario estar en observancia todo el tiempo, pues en el momento menos esperado, una decisión mal tomada nos llevará por un camino que nos alejará de Dios y por ende de la felicidad. El vivir el cristianismo como Jesús nos lo pide, producirá en nosotros un ser humano disciplinado, ordenado, virtuoso, que se domina a sí mismo y que tiene la capacidad de vivir en el verdadero amor que emana de Dios.
Un ser humano que al ser virtuoso puede perdonar y pedir perdón. Es generoso, casto, paciente, moderado, caritativo y diligente en el obrar el bien. Un ser humano que experimenta la verdadera libertad, que es la de no pecar, y por tanto vivir en la paz y el amor de Dios, sirviendo y dándose a sus semejantes con alegría. Si observamos el Evangelio de hoy, nos daremos cuenta que está dividido en dos partes. La primera, que habla de la justicia y los mandamientos relacionada a nuestra relación con Dios, y la segunda, que se refiere a nuestro trato con los demás. Esto nos lleva a la conclusión de que santidad también puede entenderse como Dios y los demás. Tener a Dios como prioridad de vida y a los demás primero que a nosotros nos lleva a santificarnos y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En la medida en que nosotros logremos entender que nuestra verdadera libertad y felicidad está en cumplir la voluntad de Dios y servir a los demás, entonces nos será menos difícil la práctica de la fe. Práctica que no es solo un esfuerzo humano, sino un camino donde Dios nos da su gracia por medio de los sacramentos, que nos ayudan a vivir en amistad con Él y también mediante todas aquellas riquezas que la Iglesia tiene en espiritualidad y que nos ayudan a acrecentar más nuestra fe. Católico, busca la santidad, que es la verdadera libertad que emana del Espíritu, y sirviendo a Dios y los demás, encontrarás la verdadera felicidad. Meditemos en la virtud de la templanza. La Cuaresma nos propone una muy buena oportunidad para vivir esta virtud por medio del ayuno y la abstinencia. El ayuno, que nos fortalece contra las tentaciones de la carne, y la abstinencia, que nos enseña a ser moderados en el comer y beber. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de templanza, añadir a nuestra abstinencia de carne de hoy el tomar nuestras bebidas sin azúcar o tomar solo agua simple, que es muy beneficioso para la salud. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad, una producción de Voz del Camino.